Mientras enseñaba en el templo, Jesucristo preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y lo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y la multitud escuchaba a Jesucristo con mucho agrado. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 35 al 37. Jesucristo es el Hijo unigénito. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 9 de junio, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Efrén, llamado por los historiadores como el arpa del Espíritu Santo. San Efrén nació en una ciudad de esa época llamada Nisibis. Actualmente la ciudad se llama Nusaybin, que queda en Turquía. Estaba corriendo el año 306 de la historia, un año muy fructífero para la Iglesia Católica. Fue ese año del concilio de Nicea en el 325, más adelantico el concilio de Constantinopla. Mucha riqueza para la Iglesia Católica en materia de fe. Nace este santo en medio de toda esa riqueza. A los 18 años recibe el bautismo y sigue muy de cerca las enseñanzas de San Jacobo, el obispo que había de Nisibis. El santo es enviado también a predicar y lo nombró director de la escuela del canto religioso, y el santo aprovechaba el canto para enseñar muchos asuntos de la fe. Con sus cantos defendía la doctrina y defendía en lo que se tiene que creer. En el año 372 viene terminando la vida de este famoso santo. En el año 373 es declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Benedicto XV en el año 1920. Entre los escritos de este santo, aparte del canto y la liturgia, aparecen los títulos de la Madre de Dios, oraciones, y explica muy bien los títulos de la Madre de Dios, San Efrén, el arpa del Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo unigénito y hay que saber definir. La persona que define no tiene dificultades, no entra en polémica con los demás, no exagera la religión, no se vuelve legalista. La persona que no define siempre está en problemas con los demás. ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Pregunta Jesucristo. ¿Cómo puede ser posible que estos señores que se llaman los escribas en el Estado de Israel se atrevan a hacer ese tipo de comparaciones? Si un escriba es tan estricto en materias de ley que termina siendo un legalista. Una pregunta necesaria: ¿quién es Jesús en la historia y en su proceder? Los creyentes sabemos por la historia de la Biblia que el Hijo de Dios fue enviado para salvar a la humanidad. Ahí ya hay una primera respuesta de quién es Jesús. Segundo, lo anunciaron los profetas. Tercero, Juan el Bautista preparó el camino de ese Jesús que vino a salvar, el ungido de Dios, el unigénito de Dios. Y la curiosidad del momento bíblico es
¿Por qué Jesucristo plantea la pregunta? Él mismo desea proponer la reflexión sobre su misma vida. ¿Cómo es que él mismo pregunta el asunto? ¿Cómo puede ser posible esto? La primera respuesta es pensar en un momento histórico de Israel. Aparecen unos señores en tiempo de Jesús que se llaman los escribas, y según el historiador, el escriba es una persona profesional, es intérprete de la ley en las sinagogas judías. No se logra entender una persona que sea muy profesional en la ley de Dios y sin embargo tenga un concepto legalista de la piedad judía. Eso sería algo así como hay cantidad de gente que se cree que sabe mucha religión y mantiene regulándole la vida a los demás seres humanos. ¿Y cómo se la regulan? Se basan en la ley. Cogen la palabra de Dios, cogen una Biblia, la interpretan de una manera que llamamos fundamentalista. El fundamentalismo hace mucho daño al buen espíritu de la ley de Dios, a la gracia de Dios, al mismo perdón, a la misma caridad, a la misma misericordia. Entonces Jesucristo plantea la pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas regulen a las demás personas con la ley de Dios en la mano? O decirle a una persona, mire, lo que pasa es que esto es la voluntad de Dios. No, no sea mentiroso. Ahí la Biblia no dice que eso es la voluntad de Dios, regularle la vida a los demás. Cada movimiento, cada detalle, cada pensamiento en una persona que se llama escriba en la Biblia está regulado por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay derecho a equivocarse. Ahí la cosa se complicó. ¿En qué momento una persona puede vivir la historia si hay otro que le está enseñando religión, que no le acepta que se equivoque, que no le acepta que tenga un defecto, que es perfeccionista y que todo lo critica? Pregunta del millón, ¿quién vive una religión así? ¿En qué momento una persona puede vivir su propia historia? Imaginémonos una persona de esas que llaman intachable. Sería aquella persona que cumple radicalmente la ley sin derecho a equivocarse. Pregunta, ¿eso es humano? Razón suficiente tuvo Jesucristo por enseñarle a la humanidad. Oigan la frase de Jesucristo: hay alguien que está por encima de la ley. Y ese alguien no vino a acabar con la ley, sino a darle plenitud a la ley. ¿Qué le estaba haciendo falta a la ley que ya tenían los judíos? Espíritu, gracia, caridad, misericordia. Hay alguien que está por encima de la ley. Los escribas se pudieron preguntar de dónde viene el Mesías, y Jesucristo responde la inquietud diciendo que proviene de David y pertenece a su descendencia. Hay un salmo en la Santa Biblia que es el Salmo 145, y el Salmo 145 en una Biblia pregunta, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? El árbol genealógico de Jesucristo tiene al rey David como su antepasado común. Por ejemplo, dice Jesús es hijo de David e es hijo de Abraham. Y así quedó en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Dios le da el trono de David a su hijo Jesucristo, al unigénito. El Papa Benedicto XVI enseña que Jesús no es solo el hijo de David, descendiente mesiánico real, o siervo en el que Dios se complace, sino que es el hijo unigénito, dice el Papa Benedicto XVI, el amado igual que Isaac, que Dios Padre entrega para la salvación del mundo. Oigan esa reflexión de ese Papa Benedicto XVI. Jesús no es solo el hijo de David, sino que es el hijo unigénito, el amado igual que Isaac. Hemos aprendido una buena lección, aprender a vivir una religión católica, cristiana, basada en una buena y sana
interpretación de la palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo unigénito. Él no vino a acabar con la ley, sino a darle plenitud a la ley. Salud, paz, bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.